Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. En las últimas horas se generó un conflicto en materia o en torno más bien al combustible Jet A1 que funciona para la aviación aquí en el país. Digo conflicto porque los distribuidores de combustible aseguraron que había una crisis debido a una disminución de ese producto, mientras que el gobierno nacional aseguró que teníamos toda la capacidad para que la aviación funcionara de manera normal. Nos acompaña esta noche el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Pearl. Presidente, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa realmente con el combustible Jet A1 que sirve para los aviones del país? ¿Qué está pasando? ¿Si hay una disminución o no de ese producto? Lo que pasa es que tenemos un sistema precario y que la demanda estructuralmente es mayor que la oferta que tenemos. Normalmente Colombia consume 35.000 barriles diarios de gasolina para avión. La refinería produce 37.000, eso estaría bien. Lo que sucede es que hay unas temporadas pico donde llegamos a consumir hasta 41.000. Entonces hay oportunidades durante el año donde tenemos que importar algo de combustible para los aviones. Desde el primer trimestre se empezó a evidenciar que la demanda este año estaba creciendo más que en años anteriores. En los últimos 10 años creció alrededor de un 4%, pero en este semestre ha crecido un 6%. Entonces, esa información se comparte en los comités de abastecimiento. Y realmente, antes de que la refinería tuviera el paro, se sabía que íbamos a necesitar más importaciones. Por eso, Ecopetrol toma una muy buena decisión el 14 de agosto y decide importar 180.000 barriles de gasolina para avión que van a llegar a finales de septiembre. 2 días después, la refinería se para, sí, el 16 y el 17 de agosto. Entonces hay una disminución en la producción y en la oferta. Ese mismo 16, Ecopetrol toma la decisión también de importar otros 100.000 barriles de manera expedita. Llegan este 2 de septiembre. Sí. Esa decisión, de todos modos, era insuficiente para atender la demanda que venía. Y por eso, desde la cadena de distribución, se avisa que no se va a poder atender la totalidad de la demanda de las aerolíneas. Terpel dice que en el último trimestre, es decir, junio, julio y agosto, el producto que les está llegando, el combustible que les está llegando a ellos está por debajo en un 26%. ¿Esto se traduce en otros distribuidores? Los distribuidores hacen unos pedidos a Ecopetrol, sí, y Ecopetrol atiende una porción de esos pedidos. Con lo que Ecopetrol ha atendido y con esas importaciones adicionales, se hubiera podido atender la demanda si la refinería no para. Es decir, lo que traté de decir es que esto viene pasando hace 3 meses. Esto viene pasando hace más, en el sentido de que la demanda ha crecido desde comienzos del año. O sea, podríamos haber tomado decisiones hace mucho tiempo. Hubiera sido irresponsable por parte de Ecopetrol tomar las decisiones que tomó ayer antes, porque como la refinería había parado y las refinerías toman un tiempo para volver a punto, hubieran tomado una decisión que no hubieran podido cumplir. Sí. ¿Cuáles son las 3 decisiones que tomó Ecopetrol ayer y que resuelven temporalmente esta situación? En primer lugar, aumentar la producción de gasolina para avión. En segundo lugar, aumentar la frecuencia de los envíos en un sistema que es complejo. Y en tercer lugar, aumentar el tamaño de los baches dentro de los poliductos. Este sistema es bien complejo. Por ejemplo, desde el momento en que sale el producto de la refinería o llega importado, hay algunos aeropuertos del país que reciben el producto hasta 25 días después. Entonces, estamos hablando de una cadena de abastecimiento, almacenamiento y transporte que requiere de muchísima coordinación. Colombia, usted lo decía, puede llegar a producir 37.000 barriles de este combustible Jet A1. ¿Puede ampliar esa producción Colombia? O sea, ¿tiene la capacidad para ampliarla o hasta ahí podemos llegar?
La refinería tiene una capacidad dada y podría ampliar esa capacidad, pero en detrimento de refinar otros productos. Entonces, pues, no es tan fácil, porque el país necesita una mezcla de productos. Lo que sucede aquí es que tenemos unas lecciones aprendidas que podemos aprovechar. Sí. Tenemos un sistema frágil en términos de información. El ministro lo señalaba esta mañana en una entrevista. Nosotros tenemos 4 propuestas que podemos sacar adelante para fortalecer este sistema. En primer lugar, fortalecer y formalizar el funcionamiento de los comités de abastecimiento, que son los comités donde se comparte información adecuadamente y se toman decisiones. En segundo lugar, impulsar la implementación de un borrador del decreto que salió la semana pasada, sí, para tener almacenamientos estratégicos. Colombia no tiene almacenamientos estratégicos, es decir, no hay tanques de reserva en los aeropuertos que tengan combustible en caso de emergencia que no se utilicen para nada más. Pero hay que llevarlos hasta allá, es decir, hay que construirlos. Hay que construirlos, sí, y se pueden construir, pero necesitamos hacerlo pronto, sí, necesitamos hacerlo muy pronto. En tercer lugar, hay un tipo de gasolina de avión que es el Jet A, no el A1, que es el que consumimos y el que está autorizado en Colombia. El Jet A1 que consumimos y está autorizado en Colombia se utiliza en Europa, en Asia y en África. Es menos fácil de conseguir, sí, que el Jet A. El Jet A se vende en Estados Unidos y en Canadá. Es más fácil de conseguir, más rápido de traer y a veces en el mercado de corto plazo, no siempre, es más barato. Una propuesta nuestra es que autoricemos en Colombia el consumo del Jet A en lugar del Jet A1 para tener mayor flexibilidad en la oferta de mercado. Sí, ¿y qué impacto tiene cambiar el combustible a Jet A? O sea, ¿qué diferencias tiene? Porque la aeronave lo toma igual. Tiene una diferencia y es el punto de congelación. Okay. El Jet A1 se congela a menos 47 grados centígrados. El Jet A a menos 40 grados centígrados. Una temperatura que nunca los vuelos que llegan hacia Colombia ni salen de Colombia van a alcanzar. Entonces, es un combustible que, según los expertos, funcionaría muy bien. Y una cuarta propuesta que tenemos es autorizar a otros agentes del mercado, como los distribuidores mayoristas, la importación de combustible para avión. Hoy en día el único autorizado es Ecopetrol, que es el único que puede transferir los costos de las importaciones a la cadena de distribución y ellos a las aerolíneas. Diversificar el mercado. Abrir un poco más el mercado, ¿sí? Y fortalecer el sistema. Presidente, ¿qué está pasando? Salgámonos un poquito solo del tema del combustible Jet A1 y abramos el panorama a lo que está pasando con los hidrocarburos en el país. El país en este momento, ¿cómo está en materia de petróleo? Nosotros el año pasado cerramos con una producción de 777.000 barriles diarios. Sí. Tenemos 7.2 años de reservas de petróleo. Pero las reservas de petróleo y las reservas de gas vienen decreciendo sistemáticamente. No es de los últimos 2 años, no es de los últimos 6, en los últimos 15 años las reservas han bajado a la mitad. Entonces hay algo que tenemos que hacer distinto. ¿Por qué? Porque nosotros, Colombia el año entrante, en el 2025, voy a tener unos déficits de gas en el interior del país y en el 2029 se nos acaba todo el gas. Es decir, tenemos, ¿qué? ¿6 años? Tenemos 5 años. Menos tiempo porque estos proyectos son complejos. Desde que un proyecto de exploración comienza hasta que el producto sale al mercado pueden pasar básicamente 6 años. Entonces ya estamos sobre el tiempo. ¿Sobre el tiempo para qué? Para entender que el sector de hidrocarburos es un sector fundamental para la economía de Colombia. La economía, digamos, tiene un soporte en términos de estabilidad fiscal, sí, estabilidad macroeconómica, estabilidad cambiaria, generación de regalías y generación de impuestos. Entonces, lo que no podemos hacer o no debemos hacer en Colombia, creo yo, es comprar unas narrativas de una transición energética, entre comillas, justa, que no ha sido definida en otros países también, y hacer aceleradamente y sin orden algo que debemos hacer con pausa y con mucho cuidado. Sí. Porque los recursos de este sector
se deben utilizar básicamente para dos cosas. En primer lugar, para adoptar las tecnologías gradualmente, que nos permitan tener una producción más limpia en esta y en otras industrias, pero sobre todo para resolver los temas sociales y los dramas humanitarios que tiene Colombia, utilizando esos recursos para formalizar las economías de las regiones. Entonces hay tres objetivos que además son los mismos objetivos que tiene el Ministerio de Minas y Energía hoy, que es lograr la transición energética, lograr diversificación productiva en las regiones y lograr una transformación social. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer eso sin los recursos que generan los hidrocarburos? Sí. ¿Se debe reactivar entonces los proyectos de exploración en el país? Nosotros creemos que sí. Nosotros venimos trabajando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para aprovechar de la mejor manera los contratos que hay vigentes. Sí. Lo que sucede es cuando uno hace un análisis de los 41 contratos que hay vigentes hoy y, digamos, realmente en operación y la tasa de éxito de esos contratos, vemos que en el año 2030 nosotros estaríamos prácticamente sin ninguna actividad exploratoria. Y eso tendría unos costos enormes para la economía y para la sociedad colombiana. Se habla a veces de 297 contratos, pero a esos hay que restarles los contratos que están suspendidos, etcétera. Entonces, aquí hay un llamado a que hagamos más exploración de petróleo, más exploración de gas, y también hay un llamado claro a que el sector privado y a que las empresas cumplan adecuadamente su función social sin sustituir al Estado. Presidente, lo que usted está diciendo es que de no reactivarse los contratos de exploración, es decir, teniendo en cuenta todo el panorama que hay hoy, evaluando los 41 contratos que hay vigentes, los otros que ya están en explotación, ¿Colombia tendría petróleo y gas solo hasta 2030? 7 años. Después de 2030 no tendríamos nada. Tenemos reservas, no. Los contratos que se están ejecutando de las reservas encontradas que están hoy en producción nos alcanzan para 7 años. Y aquí hay un tema muy importante que es la soberanía energética y la seguridad energética. Estamos hablando de servicios públicos, de servicios básicos, por ejemplo, el transporte, pero no solamente el transporte aéreo, el transporte de todos los días, la energía, el suministro de gas para que las familias cocinen. Si Colombia es un país que eventualmente es rico en recursos de gas, por ejemplo, ¿para qué vamos a buscar afuera lo que se nos ha perdido aquí? El mejor gas es el gas colombiano. ¿Por qué? Porque genera inversiones, transferencia de tecnología, regalías e impuestos. Es de la mejor calidad y no estamos sujetos a las fluctuaciones de precios internacionales. Es decir, ¿la solución del gobierno es importar después de 2030? Nosotros venimos trabajando con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y con el Ministerio de Minas y Energía para encontrar opciones dentro de los contratos de exploración, porque la política del gobierno es que no hay más contratos. Eso básicamente lo que quiere decir es obtener más producción marginal dentro de los campos o los contratos vigentes, mejora de tecnologías, lo que se llama el recobro mejorado, y ahora va a haber una opción para que salgan a una posible, entre comillas, ronda, campos pequeños para generar lo que se llama una Liga B de empresas que requieren menos capital y pueden arrancar con producciones bajas, subiendo las producciones, pero todo dentro de la limitación que no hay más exploración. Ahora, en el tema de gas, hay muy buenas noticias. Nosotros tenemos reservas probadas de gas costa afuera. Sí. Y hay un par de proyectos que están avanzando en la costa Caribe. Uno de ellos es el proyecto de Petrobras y el otro es un proyecto de Anadarko. En ese proyecto se han invertido 256 millones de dólares. Sí. 10 años de estudios técnicos muy bien hechos, tecnologías probadas, un proyecto con una inversión futura de cerca de 3.000 millones de dólares que generaría regalías e impuestos. Y hoy la autorización para que ese contrato continúe está suspendida. ¿Quién la suspende? El Ministerio de Ambiente ha suspendido la autorización de la licencia. La ministra, el ministerio, no la ANLA, acudiendo a un mecanismo que tiene para verificar unos estudios técnicos. Pero ¿qué sucede? Que para que ese proyecto avance es absolutamente indispensable que se hagan unas exploraciones durante los próximos 12 meses con un barco
que vale más de 300 millones de dólares, que está disponible y que si no se utiliza ahorita es posible que no lo consigamos hasta 18 meses después. Yo me pregunto, con estudios técnicos serios y probados, en un país que está al borde de una crisis de gas, con seguridad, con falta de suministro en el interior del país, ¿cuáles son las consideraciones que justifican este tipo de decisiones? Y aquí la reflexión nuestra es, primero la gente, hay que pensar en la gente. Necesitamos petróleo y gas para utilizar los recursos en función de las regiones y en función de los colombianos. Sí. Y claro, todos tenemos que cambiar algunas prácticas para que eso sea posible, pero ese es el camino. El camino no es acabar la exploración y matar los proyectos, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Sí, Presidenta, a eso voy. Ustedes hablan de una urgencia por reactivar el sector de petróleo y gas del país, pero también hay una urgencia por contrarrestar los efectos del cambio climático. ¿Cómo crear una simbiosis entre eso? Es muy importante y este sector está absolutamente comprometido con tener unas prácticas amigables. Ayer estábamos en un foro internacional sobre metano y estábamos compartiendo una cifra que es bastante impresionante. Este sector ha logrado resolver el 97% de las fugas de metano. Tenemos que llegar al 100%. Sí. ¿Sí? Pero me voy a devolver un poco más. El sector de hidrocarburos es un sector que genera únicamente el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Los sectores que tienen que ver con una mayor cantidad de emisiones son sectores relacionados con el uso del suelo. Por ejemplo, la ganadería, sí, y la deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, luego la industria y la movilidad. Entonces, si tenemos un diagnóstico equivocado, la solución va a ser equivocada. Y señalando a un sector que tiene un impacto del 5% pensando que es la solución de todo el problema, lo que estamos haciendo es haciéndole un daño profundo a la economía colombiana. ¿Qué debemos hacer como sector? Seguir absolutamente comprometidos con mejorar los estándares ambientales. Sí. Y tener una incidencia real para que el dinero de las regalías y los impuestos le llegue a las regiones para formalizar las economías. En un país que hoy, mientras nosotros estamos aquí, hay 7 millones de personas que no comen 3 comidas al día, 4 millones de personas en la miseria absoluta, sí, 17 millones de personas en condición de pobreza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar esos recursos para adoptar tecnologías con responsabilidad, pero sobre todo para que le lleguen a las personas y resolver el drama humanitario que vive Colombia. Eso es lo responsable. Presidente, qué bien que toque la parte económica y la parte fiscal. Las inversiones o la inversión para ese sector en específico, ¿cómo va? Este año, lamentablemente, vamos a tener menos inversión que el año anterior. La inversión en un total va a caer en algo así como un 5%, y hay actividades, hay zonas donde la actividad se ha reducido mucho. Sí. Teníamos la meta de tener 40 a 41 pozos nuevos en este año. No la vamos a alcanzar porque ni siquiera nos estamos a finales de agosto. Entonces, también es cierto que las condiciones de orden público en algunas regiones... Sí, lo que pasó hace pocas horas, de hecho. Sí, han impedido que las empresas operen normalmente. Entonces nosotros trabajamos bastante de cerca con el Ministerio de Defensa y también con los comandantes en las regiones, pero es claro que el tema de orden público también es un obstáculo para este sector. Ahora, es un sector que si tuviera las señales adecuadas para invertir, pues lo haría. A eso voy. ¿La inversión ha caído por qué? ¿Por las reglas del juego? La inversión ha caído porque las señales hacia el sector no son señales positivas, sí, y porque las empresas tienen un límite de lo que pueden hacer dentro de los contratos actuales de exploración. Entonces, dentro de lo que hay, las soluciones son importantes. Nosotros compartimos la meta del ministro de Hacienda, del ministro de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de ojalá llegar a 1 millón de barriles diarios. Ojalá lo podamos hacer, pero no es tan fácil lograrlo únicamente dentro de los contratos existentes. O sea, tiene que sí o sí extenderse nuevos contratos. Tendrían que entrar en producción proyectos muy grandes, porque estamos hablando de barriles equivalentes de gas y petróleo, sí, como los proyectos Costa Afuera, pero en el tema de petróleo
necesitamos reconsiderar la decisión de nuevos contratos de exploración claramente. ¿Por qué? Tenemos la responsabilidad con los colombianos de ser un país autosuficiente y tener nuestras propias fuentes de energía. Las fuentes de energía de un país deben ser diversas, tenemos que tener un portafolio de fuentes múltiples. Sí. Entonces tenemos que trabajar con lo que hay e ir gradualmente adoptando energías que son más amigables con el medio ambiente, aunque también está claro que no todo lo que se llama energías renovables son tecnologías que tienen eficiencia energética y eficiencia en el uso de minerales. Retomo mi pregunta entonces, presidente, que la hice al inicio de este programa. Colombia, la capacidad de producción de petróleo y gas en el país va hasta lo que tenemos ahorita, es decir, ni con los contratos que ya existen ni con los que están en este momento en exploración se podría aumentar la producción, mientras que la demanda sí está aumentando. No, sí se podría aumentar en algo la producción. En algo. Si llegáramos al 1 millón de barriles sería un aumento bastante importante, aunque lo mejor que se puede hacer, además de trabajar intensamente en sacar, digamos, hasta la última gota de los contratos actuales, es tener unas nuevas fuentes de exploración. ¿Por qué? Porque hay que pensar a futuro. En el mundo, las economías que hace unos años se han movido hacia parar las inversiones en petróleo y gas e irse a renovables, lo que han hecho en los últimos 3 años es aumentar la inversión en petróleo y gas. Eso ha sucedido en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Presidente, cuando usted dice la última gota, lo que quiere decir es que los proyectos no son infinitos. Es decir, los proyectos tienen una capacidad de máximo ¿cuántos años para sacar? Son no proyectos, se depende de cada suelo. Proyectos que duran muchos años, pero cuando estamos hablando de 7.2 años, estamos contando todo el petróleo que se puede sacar con las reservas probadas en los contratos existentes y en producción. Déjeme preguntarle por un tema económico también, que está en este momento, que está vigente hoy incluso, y que quisiera saber qué tanto se relacionaría o impactaría el sector, y es una reforma tributaria. Impuestos que podrían incluso crecer la crisis que en este momento tiene el sector de petróleo y gas. ¿Cómo ven ustedes el tema de la reforma tributaria? ¿Qué reparos tienen y qué propuestas también tendrían? Nosotros estamos digamos, muy interesados en conocer profundamente qué va a pasar con la reforma tributaria, pero este es un sector que claramente cuando uno compara los niveles de tributación de este sector con los de otros países y mira el nivel de riesgo, que es lo que los inversionistas hacen es cuánto voy a ganar después de impuestos y a qué nivel de riesgo. Claro. Como por algunas circunstancias Colombia tiene un nivel de riesgo mayor y además tiene una tasa de tributación mayor que sus vecinos y que países similares, pues en este momento no somos un país que sea atractivo para ese tipo de inversiones. Como consecuencia de eso, si una reforma tributaria, que entendemos por qué se necesita, gravar a este sector, eso desincentivaría aún más las inversiones. Pero sobre el tema de la reforma tributaria, pues hay mucha tela que cortar. Sí. También es muy importante comenzar por reducir los gastos del Estado, por reducir lo que son los gastos de funcionamiento. Es decir, una reforma tributaria hoy ahondaría el problema del sector. En cualquier economía, y más allá de este sector, una reforma tributaria dirigida a financiar gasto son dineros perdidos. Los recursos del Estado deben ir principalmente a inversiones, que es lo que genera progreso, competitividad, lo que habilita las posibilidades de las organizaciones, las empresas y las regiones para producir más y mejor. Pero una reforma tributaria para financiar gasto es dinero perdido. Sí. Lo que usted está diciendo, presidente, es que una reforma tributaria que aumente impuestos al empresariado, a los sectores industriales, a los sectores económicos, y no que reduzca el gasto del Estado, afectaría notariamente. Pero a las familias también. Es que las familias colombianas ya no aguantan más que les toquen el bolsillo. Claro. Estamos en un punto en que los ingresos han disminuido, el tema de la actividad económica está bastante parado en algunos sectores, entonces claramente una reforma tributaria, aunque el Estado la necesite para cuadrar sus finanzas, sería recesiva. ¿Qué tan beneficioso
sería importar combustibles como el Jet A1, como lo ha anunciado el director de Planeación Nacional y el presidente de Ecopetrol más que todo, sobre traer esa importación más bien? Colombia en el año 2023 no importó combustible de avión, pero normalmente importa en algunas temporadas, especialmente en temporadas altas, y como les decía, las refinerías no pueden producir todo el tiempo, tienen que escoger qué produce. Entonces lo más probable es que al crecimiento de la demanda nosotros vamos a continuar importando algo de combustible para avión. Es decir, no importa si es Colombia o es otro país, siempre se va a necesitar de una importación. Lo que dijo el presidente de Ecopetrol de importar combustible para aviación es completamente normal, es una de las decisiones que debería tomarse. Sí, y creo que la tomó muy bien, porque la tomó de manera responsable cuando tenía la certeza de que la refinería podía responder. Ahora, volviendo al tema del combustible de avión, esto es una alerta que se resolvió en el muy corto plazo, pero tenemos que mirar cómo evoluciona esto, porque estructuralmente el sistema está muy exigido. Claro, pues presidente, le agradezco mucho por plantearnos un panorama de lo que pasa con los combustibles, con el petróleo y con el gas en el país. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Luisa. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.